Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 18, del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: No te digo 7, sino 77 veces. Luego agregó: Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuenta con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas y lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole: Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta es palabra del Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Con esta parábola Jesús enseñó a sus discípulos una hermosa lección de amor y perdón, y junto a ellos también a nosotros, a quienes decimos haber encontrado al Señor, y con ello pasamos a formar parte de los militantes de la Iglesia, que nació de su costado en la cruz. Pedro, quien casi siempre tomaba la palabra, hizo una pregunta simple a Jesús, con la misma confianza que tiene un niño al preguntar a su padre: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús, a la vez, como un buen padre, le explicó que el perdón y la misericordia no tiene límite. 70 veces 7. No es decir 490 veces, y ni una más. No es una expresión meramente cuántica, sino una forma de decir: perdona siempre y completamente, puesto que el 7 es el número de la perfección. Como muchos de nosotros, Pedro debió aprender junto a Jesús a perdonar las ofensas de los demás. Pero como ser humano que era, su paciencia tenía un límite, y seguro que muchas veces ésta se veía colmada, sintiendo que ya no debía volver a perdonar. A menudo nosotros pasamos por lo mismo. Cuando tenemos un hermano que nos ofende, al principio somos benévolos y lo disculpamos, pero cuando las ofensas se repiten y se repiten, nuestra capacidad humana se agota y podemos llegar a ofenderlos también. Eso nos sucede porque nuestra naturaleza tiende a ser limitada. Solo cuando conocemos y amamos a Dios y queremos hacer su voluntad y llevar una vida de testimonio evangélico, comprendemos que solo en Él podemos encontrar la fuerza y la paz para perdonar siempre.
Para que sus discípulos entendieran bien este mensaje, Jesús les contó una parábola a través de la cual comparó el reino de los cielos, es decir, el amor del Padre, con un rey que tuvo compasión de un siervo que le debía mucho dinero. Analicemos paso a paso la parábola de Jesús. Primero, el rey se compadece de su siervo. Realmente este siervo no tenía manera de pagar su deuda al rey, porque la suma que le debía era inalcanzable. Pero ante los ruegos del siervo asustado, el rey siente compasión y no solo lo deja ir, sino que le perdona toda la deuda. De igual manera, la deuda que tendríamos con Dios por la sangre de su Hijo Jesús, derramada a causa de nuestros pecados, es infinita y no tenemos medios con qué pagarla. Lo que nos queda es abrir nuestro corazón para aceptar el amor que Dios quiere darnos. Responder a ese gran amor con nuestro pequeño amor y a su misericordia infinita, siendo nosotros compasivos y misericordiosos con los demás y perdonando sus ofensas. Si un ser humano como el rey es capaz de compadecerse, ¿cuánto más capaz será Dios de compadecerse de sus hijos? Claro ejemplo de esto fue Jesús, cuando en la cruz pidió perdón al Padre por sus verdugos y liberándolos de la esclavitud del pecado, nos hizo hijos de Dios. El siervo malvado no se compadece de su deudor. En esta segunda parte contemplamos el siervo malvado no se compadece de su deudor. En la actitud de este siervo podemos ver cómo en un espejo nuestras propias actitudes con los hermanos cuando los juzgamos y los castigamos, hablando mal de ellos, dañando su imagen. Nosotros, los que nos llamamos cristianos, somos los directos responsables de dar gratis lo que hemos recibido gratis. Es decir, el amor, el perdón y la misericordia de Dios. El siervo de la parábola no solo maltrató a su compañero, sino que lo mandó a la cárcel. ¿Qué sucedió en el corazón de este hombre? Reflexionemos. ¿Qué fue lo que sucedió en el corazón de este hombre? No había entendido la lección de compasión del rey porque su corazón egoísta solo pensaba en sí mismo. Al ver a su deudor, tal vez recordó la angustia que había sufrido él cuando el rey lo llamó para ajustar cuentas y probablemente se le pasó por la mente: por supuesto que no puedo pagar mis deudas si los que me deben no me pagan lo que me deben. Entonces, el rencor y la venganza se apoderaron de su ser. Dios le dio una segunda oportunidad de poner en práctica lo aprendido, pues su deudor le pidió compasión, pero el siervo tenía el corazón tan cerrado y endurecido que lo mandó encerrar en la cárcel. Este servidor terminó peor que al principio, porque al haber descubierto el rey su manera de actuar, muy molesto lo entregó a los verdugos. Su falta de amor y de misericordia resultó ser más grave
que su deuda inicial. Muchas veces nuestras faltas de caridad se convierten en pecados que ofenden demasiado a Dios y por ello son peores que otros pecados que podamos tener. El no querer perdonar significa rebelarnos contra Dios y contra el mensaje que Jesús dejó en la cruz. Al pedir perdón a su Padre por nuestros pecados y al perdonar a Dimas, el buen ladrón. En síntesis, el rencor que sentimos ofende gravemente a Dios porque Él es amor. Perdonar a los demás es fruto de la amistad y la cercanía con Dios. Quien no está viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús no sabe perdonar, actúa por impulsos del mismo modo que los animales y busca la forma de vengarse de aquellos a quienes considera enemigos. Cuando culpamos constantemente a los demás por nuestros fracasos o permitimos que las ofensas se hagan carne en nuestro corazón, solo generamos una cadena de rencor que muchas veces nos aprisiona. Hoy vemos cómo los frutos de esa cadena de odio han generado un mundo colmado de guerras, intolerancia, asesinatos, violencia, familias destruidas, ciudades devastadas, madres que niegan la vida a sus hijos, un mundo sin amor, una sociedad egoísta, una juventud que no encuentra su identidad, su filiación como hijos de Dios. Pedir perdón es estar dispuestos a perdonar. Tal vez si cambiamos y hacemos conciencia en nuestros hermanos acerca de las bondades de este cambio, es decir, si los invitamos a conocer más cerca al Señor, quizás logremos, con la ayuda de Dios, romper esa cadena de odio e intolerancia a las faltas de los demás. Como tercer punto tenemos: el rey lo entrega a sus verdugos. ¿Quiénes son nuestros verdugos? Pues tenemos 3 tipos de verdugos. El primer tipo de verdugo es nuestra conciencia, quien nos remuerde a causa de nuestros pecados, a pesar de haber sido confesados y absueltos. Pues cuando no practicamos el perdón, la paz se aleja de nuestro hogar y fácilmente alimentamos un complejo de culpabilidad que se refleja en nuestro trato con los demás e incluso podemos llegar a hacerles la vida imposible por dejar de sentir el amor de Dios y revolcarnos en nuestros pensamientos vengativos. Nos volvemos fríos y nos sentimos incapaces de amar. Nuestro segundo verdugo tenemos que las personas imprudentes, que nunca faltan, a quienes les encanta recordarnos nuestros errores pasados. Ellas han olvidado que el Señor se complace en amarnos a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras miserias. Y el tercer verdugo, el demonio. Ese es el tercer verdugo, el demonio, que como dice la Biblia, es nuestro gran acusador.
acusador de nosotros y de nuestros hermanos, y permanentemente insiste para que nos sintamos indignos del perdón de Dios y lo rechacemos. De la misma manera, nos convence de que los demás tampoco son dignos de que los perdonemos, porque nos han ofendido demasiado. Así, el único fin del enemigo de las almas es arruinar la obra de amor de Dios, llenando los corazones de los hombres de odio, rencor, complejos y rechazo a Dios. Y como cuarto punto final en esta meditación de este evangelio tenemos: esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial. Meditemos en esta palabra. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial. Jesús dijo en varias ocasiones que la medida en que perdonamos a los demás es la medida en que Dios nos perdonará. De este modo, si somos conscientes de que todos los hombres somos hijos de Dios, el trato que queremos que nos den es el que debemos dar a los demás. Así cumpliremos el mandamiento de Jesús de amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios lo ve todo, aunque los demás no lo vean. Y Él, que conoce lo profundo de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, nos pide que actuemos con justicia y misericordia, que nos acordemos que hemos sido perdonados permanentemente por el Señor y que debemos del mismo modo perdonar a quienes nos ofenden. Pero además, que cada vez que experimentemos el perdón de Dios a través de la confesión sacramental, nos esforcemos en ser mejores hijos, más compasivos con los demás, y así mostraremos nuestro agradecimiento a Él. Recordemos que la mejor forma de ejercitarnos en el amor es ejercitándonos en el perdón. Perdonar aunque no nos lo pidan o rechacen nuestro perdón. Perdonar de corazón y no solamente con los labios. Perdonar aunque la ofensa nos parezca que es la peor que hayamos recibido. Perdonar sin esperar recompensa o reconocimiento. Perdonar aunque los demás no nos quieran perdonar ante ofensas mucho más pequeñas. Pedir perdón a Dios y a nuestros hermanos siempre que los ofendamos. Estamos seguros que Dios nos perdonará aunque nuestros hermanos no lo hagan. No juzgar a los demás cuando sean ellos los que no quieren perdonarnos. Perdonar como Dios nos perdona siempre, siempre, siempre. Jesús mismo dijo en Lucas 7, versículo 36, que a quien mucho se le perdona, demuestra mucho amor. Procuremos entonces que se cumpla también en nosotros lo que sucedió en aquella mujer pecadora, que arrepentida lloró a los pies de Jesús y obtuvo el perdón de sus muchos pecados. Pero que, a diferencia del siervo de la palabra que hoy leímos, ella sí se llenó de amor y seguramente que se convirtió en seguidora fiel de Jesucristo. Por el amor que sintió, se cumplió la promesa de Jesús de que ella sería recordada siempre. Y hoy María Magdalena está en los altares, junto a la Virgen y a San Juan, allí donde se representa la crucifixión. Hasta aquí, hermanos y hermanas, la reflexión del
Evangelio de esta semana. A continuación, les voy a leer las preguntas para orientar la reflexión. Abre tu corazón y medita en estas preguntas. ¿Guardo en mi corazón rencor o animadversión contra alguien? Soy consciente de que para esperar el perdón de Dios, debo también esforzarme por perdonar de corazón a todos los que me hagan daño. Si de verdad me cuesta demasiado perdonar a alguien, ¿es porque me amo demasiado? ¿Qué estoy esperando para trabajar en la purificación de esa soberbia? ¿Hasta qué punto me esfuerzo por olvidar las ofensas que me hicieron y por pagar el mal recibido con el bien? Queden estas meditaciones en el fondo de nuestro corazón y llevémoslas a la vida práctica con amor y misericordia. En las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica tenemos en el Canon 2843 que dice así: así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón. Este amor que ama hasta el extremo del amor, la parábola del siervo, sin entrañas, que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial, acaba con esta frase: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. A continuación, vamos a reflexionar y a escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de la reflexión con la Gran Cruzada. Yo he dicho: no juzgues y no serás juzgado. Perdona y serás perdonado. Ahora te digo: deshazte de toda amargura, toda pasión mala y enojo, de las groserías, las calumnias y la malicia. Trata de ser amable, de ser compasiva, compasivo. Perdona como yo te he perdonado y recibirás mi amor misericordioso. El amor y la misericordia no pueden existir donde hay división. Perdónate a ti misma para que yo te pueda perdonar. No acumules condenas negativas en contra de ti misma. Ámate a ti mismo. Sé misericordioso contigo mismo. Sé compasivo. No puedes perdonar sin olvido. No podrías tener el corazón puro y la misericordia está relacionada con el perdón. La misericordia es el amor, es la unión con Dios y la unión con Dios es la certeza de la victoria y abundancia eterna de virtudes. La misericordia es la prueba incuestionable de amor por mí. La justicia humana no va con la misericordia. La justicia es algo impuesto por el hombre en venganza de una persona que ha sido lastimada por otra. Mi Padre no me envió al mundo a condenarlo, sino para que pudiera ser salvado por mí. El hombre
no debe tomar venganza por sí mismo, sino dejar eso a la voluntad de Dios. Si has pecado, admite tus culpas y pide perdón. Regresa siempre a mí. Sumérgete en mi misericordia que te redimirá. Ten misericordia y compasión de quienes te ofenden. Ora por ellos y por quienes pisan senderos de maldad. Perdona sus pecados, porque el resto de su herencia está en mis manos. No continúes enojada o enojado y no juzgues. Ten misericordia. Hijos míos, si son culpables, regresen a mí, limpien sus manos y purifiquen sus corazones. No paguen mal con mal, sométanse a mí, levántense contra el mal que trata siempre de destruir el amor mediante las leyes de los hombres. Ustedes juzgan, condenan y luego dicen ser misericordiosos y amarme. ¿Es esto misericordia? No puede serlo. Son sus pecados los que los ciegan y los que los hacen esconder su rostro de mí. Yo no quiero eso, pequeños. Hermanos y hermanas, en este mes de septiembre estamos practicando y profundizando en la virtud de la esperanza. Y en el canon de la Iglesia Católica, el canon 18:18 dice: la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Y en el libro de la Gran Cruzada, Palabras inspiradas por nuestro Señor Jesucristo, dice, referente a la virtud de la esperanza y a este canon: entonces, déjate guiar verdaderamente, no de palabra, sino con hechos concretos, no con la ayuda de impresiones sentimentales, sino de la que está hecha de fe viva, esperanza sentida y caridad santa. De lo contrario, ¿cómo puedes decir que me reconoces como tu superior, reformador y sobre todo como tu verdadero amor? Por eso es necesario creer, esperar y amar de manera sustancial. Y aquí llegamos al final de la casita de oración. Vamos a compartir los propósitos semanales con el Evangelio. Haré una hora santa pidiendo a Jesús que me enseñe a amar mi propia cruz con humildad, silencio y sencillez, para convertirla en instrumento de salvación. Le pediré que me ayude a perdonar de corazón a todos los que me hicieron daño alguna vez. Este es el propósito con el Evangelio. Y para concluir, con la virtud del mes, la esperanza, este es el propósito para esta semana. Buscaré la manera de reconciliarme completamente con todos mis hermanos, para ganar la esperanza de mi salvación. Y explicaré en mi familia, mi comunidad y mi trabajo sobre cómo el perdón nos asegura el cielo.
Amén.